Antepenúltima clase. Hasta aquí llegamos con todo lo que son parásitos macro, micro, los endoparásitos, y la siguiente semana ya empezamos a hacer ectoparásitos. ¿Ya? Bien, solamente para mencionarles que acá tenemos muchas publicaciones a nivel Perú en lo que respecta a fasciolosis, sobre todo en edad preescolar. Acá hablamos de una región altoandina, ¿no? Este es un trabajo donde participan diversas facultades de medicina humana, como la de San Marcos, como la de Piura. También participan estudiantes, ¿no? Y profesionales de carreras de la salud. Entonces, este es un trabajo, miren, del 2023, ¿no? Se hace una referencia sobre la fasciolosis en estas regiones altoandinas, ¿ya? Se tiene una estadística en relación a la edad, al año en que se encuentran los alumnos y el grado de instrucción, y todo un sistema de encuesta, ¿no? Para poder llegar al objetivo principal, saber si estos pacientitos puedan tener o no lo que es fasciolosis, ¿ya? Inicialmente ese estudio se hace con muestras fecales, ¿no? Pruebas coproparasitológicas para detectar inicialmente los huevos de las fasciolas, ¿no? Entonces ya ustedes hoy día han podido visualizar, es fácil de poderlos ver, ¿no? Son huevos de forma ovalada, con una pared muy delgada y mayormente son de color café más o menos, ¿no? Un amarillo profundo café. Y presenta este opérculo como lo han podido visualizar. Hoy día vamos a hablar de 3 parásitos importantes. Esto sí viene para su examen de teoría. No lo hemos visto en práctica solamente hemos tocado lo que es fasciola hepática, pero para teoría sí vamos a hablar de los esquitosoma, sobre todo el esquitosoma Manzoni. La fasciola hepática la vamos a pasar rápido porque ustedes la han visto muy bien, y lo que es Paragonomius para que puedan comprender parte de lo que vieron en el microscopio el día de hoy. Entonces, aquí como pueden visualizar, en el caso de lo que es fasciola hepática y Paragonomius, se caracterizan porque son especies que tienen un sistema de división, un sistema de reproducción de forma de ser hermafroditas, a diferencia de la Manzoni, de lo que son los esquistosomas, que como pueden visualizar son tremátodos que tienen sexos separados, son dioicos, por lo tanto podemos diferenciar el macho con la hembra en este caso, pero son los únicos parásitos que siempre andan juntos, por eso se les considera como los eternos enamorados o las eternas parejas. En el caso de la fasciola ya lo hemos visto, ¿no? Las características tanto del adulto huevo como las diversas fases evolutivas que ellas presentan. Y en el caso de lo que es Paragonomius, considerado como las duelas del pulmón, en este caso tiene mucha similitud en las características que presenta en la forma adulta. En los huevos sí hay ciertos cambios, pero su sistema de su ciclo evolutivo va a ser un poco variante en este caso, ¿ya? Bien, entonces lo que queremos es que ustedes al final puedan reconocer a todas estas especies, reconocer las formas evolutivas, reconocer su ciclo biológico, qué corresponde a la parte patogénica, ver cómo se dan los cuadros de las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Esto no creo que abra. Bien, entonces nos vamos directo a nuestro parásito, sin antes ver ya parte de su clasificación, que el día de hoy hemos visto en el caso del orden Echinoctomata. Lo que es dominio, región, filium y clase, todos pertenecen a la clase Tremátoda. Hablamos del orden Estrigidida, ¿no? Y dentro de este género tenemos a los esquistosomas. Dentro del ecosistomas vamos a hablar del Manzoni, ¿no? Del Japonicum y otras especies más, Haemoctavium también, ¿no? Del orden Schizonoctoma vamos a hablar de la familia Fasciolidae y el género Fasciola, y por último el orden Plagiochiformes, tenemos la familia Troglotrematidae y tenemos al género Paragonomius en este caso. Ya está por demás mencionarles características de los principales tremátodos.
Ya hemos hablado de los órganos de fijación, como es la ventosa oral, la ventosa ventral. Cuando solamente estos parásitos presentan una sola ventosa, se le conoce como monostomos. Si presentan dos, lo vamos a conocer como distomos, ¿no? Como hemos visto, tienen una forma de hoja. Si lo vemos detenidamente, la parte superficial, a nivel de la cutícula, vamos a observar unas pequeñas espinas o escamas. Los tamaños de estas, cuando son adultas, van a variar, están entre 1 a 5, de entre 1 milímetro hasta 5 centímetros. Recuerden que estos van a presentar aparato digestivo, ¿no? Y está compuesto por un par de ganglios en la parte anterior. De igual forma, estos tremátodos van a presentar, presentan troncos nerviosos que prácticamente se encuentran dispersos a lo largo de su cuerpo y son prácticamente ramificados, ¿no? Y recuerden que como órganos o aparato excretor, esto es lo que les mencionaba, las glándulas flamígeras, que son las que se pintan de color más oscuro, están prácticamente al borde del cuerpo. Hablamos también de que son hermafroditas, ¿no? Empezamos con los esquistosomas. De igual forma, tenemos muchos reportes de casos, ¿no?, con la presencia de este Schistosomiasis manzoni. Hay trabajos no tan actualizados, están en 2015, 2016, pero tenemos presente, ¿no?, como indicadores de presencia parasitaria. En el caso de este parásito, el esquitosoma, lo que nos va a causar es esta infección, ¿no?, conocida como esquistosomiasis. Mayormente, estos parásitos, cuando son adultos, van directamente a parasitar el sistema venoso, ¿no?, que porta el hombre, y vamos a poder diferenciar 4 especies. Principalmente hablamos del esquitosoma manzoni, que produce lo que es la esquistosomiasis intestinal, y esto lo tiene presente diferentes continentes como África, como el Medio Oriente, como el Caribe. Y si hablamos de América del Sur, tenemos presente en Brasil, Venezuela, ¿no? Tenemos lo que es el esquitosoma haematavium, que produce lo que es la esquistosomiasis urogenital, también presente en diferentes continentes. Tenemos el esquitosoma japonicum, este produce lo que es la esquistosomiasis intestinal. Acá figura Japón, pero verdaderamente el nombre derivó de allá, ¿no? Según la ciencia, reporta que este parásito salió de ese país, pero si ahora se hace una encuesta o una estadística, no encuentran ninguno de este tipo de parasitosis en ese país. ¿Por qué? Porque los japoneses radicaron totalmente a esta especie, pero sin embargo fue a llegar a otros países como China y Filipinas, ¿no? Y bueno, quedó como Japonicum porque fue descubierto en ese lugar, pero hoy en día no tenemos ningún indicador de esta presencia parasitaria. Y por último, tenemos lo que es el esquitosoma mekonghi, ¿no? Lo tenemos en República Democrática, tenemos presente en lo que es Laos. Recuerden que estas esquitosomas son parásitos obligatorios. Ya les he dicho que son dioicos, sexos separados. Y en este caso, el macho va a ser más grande que la hembra. ¿Recuerdan quién era más grande en una especie que hemos estudiado? ¿En quiénes eran? En los nemátodos, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar esa diferencia, no se vayan a confundir. Entonces, aquí vamos a hablar de uno de los estadios de los esquitosomas. Acá tenemos los adultos, como lo pueden visualizar acá. Sexos separados. Por un lado, como pueden visualizar, su cuerpo son lisos, no son segmentados, son más largos que anchos. Y si visualizan por acá, tienen las dos ventosas, ventosa oral y ventosa ventral. Por eso es que está clasificado dentro de este grupo de tremátodos, ¿ya? Estos adultos pueden medir entre 10 a 20 milímetros. Recuerden que los machos van a ser un poco más pequeños, ¿no? Y en este caso van a presentar un canal conocido como canal limicóforo, ¿ya? Este canal que ven acá, que está entre lo que es la ventosa oral y la ventosa ventral, debajo de ella,
es lo que le va a servir principalmente para la copulación con su hembra. Prácticamente siempre paran juntos, ¿ya? Entonces, como pueden observar acá, la hembra en este caso siempre va a ser más delgadita, es más delgada, ¿ya? Y un poquito más grande, a diferencia del macho que es más pequeño pero es más gordo, más grueso, ¿ya? Y en este caso, como pueden ver, estas siempre paran juntas, ¿ya? Acá se ha separado. En el caso de los huevos van a variar dependiendo de la especie. Por ejemplo, el Schistosoma japonicum mayormente son redondos, un poquito ovalados, y en este caso van a presentar un pequeño eslobón que prácticamente es invisible, ¿no? Es un poco difícil de poder encontrar, pero es característico de los huevos de los esquistosomas. En el caso del Schistosoma manzoni, como pueden ver, son ovalados, ¿no? Y podemos encontrar un espolón hacia uno de los lados laterales, es más pronunciado, es más nítido, ¿no? Está prácticamente en el borde posterior que va hacia la parte de atrás. El Schistosoma japonicum, perdón, el Haemictabium en este caso, también son ovalados, pero el espolón va a estar en la parte central de la porción posterior, ¿ya? Entonces, como pueden visualizar, en el caso de los esquistosomas, los huevos van a ser variados y generalmente van a ser de color amarillo o también un color marrón amarillento en este caso, ¿ya? Otro de los estadios que presentan esta forma parasitaria son los Miracidius. Recuerden que en este caso de estos espolones se abre y por allí sale el Miracidium y también requiere de un medio acuático. Estos Miracidius son muy pequeños, miden entre 160 y 180 micras, ¿no? De largo y 60 de ancho, y si visualizan, su cuerpo está cubierto por cilios, ¿no? En este extremo que vemos acá, en este extremo anterior, vamos a encontrar las papilas que son apical, donde encontramos mayormente glándulas de penetración, el cual le permite rotar y poder penetrar, en este caso, a su primer hospedero. Después del Miracidium, que busca a su hospedador, tenemos las cercarias, ¿no? En este caso, vamos a ver que se van a formar inicialmente los esporocitos, ¿no? Y dentro de los esporocitos se van a ir formando las cercarias, ¿no? Y acá recuerden que hablábamos de cercarias. Estas cercarias pueden ser de las cercarias, ¿no? Directamente, para producir varias de ellas, entre 3 a 4. Esta es la producción de la segunda generación de los esporocitos, las cuales se transforman después en cercarias, ¿no? En el caso de los esporocitos. Después del Miracidio tenemos los esporocitos, después se forman las cercarias, que es la que vemos acá. ¿Por qué se diferencia de la cercaria de la fasciola hepática? ¿La notan? Por la cola, ¿no? Esta es una cola bífida, ¿no? Como pueden ver. ¿Qué más? La porción del tronco, ¿cómo es? Es redonda, ¿no? En este caso es un poco alargada. Entonces, miren, en este caso las cercarias miden entre 500 micras, ¿no? Prácticamente las 3/5 partes corresponde a esto, a lo que es la cola, que es bífida o bifurcada. Y de igual forma podemos observar por acá ventosa oral y ventosa ventral, ¿ya? Al poseer esto, recuerden que ellos van a tener glándulas de penetración que se encuentran en esta porción anterior, las cuales facilitan el ingreso a su hospedador. Esta cercaria lo que hace es buscar, en este caso, por ejemplo, la piel de un humano, y lo que hace es penetrar, y cuando penetra, inmediatamente esta parte de la cola se pierde y lo que va a entrar es esto. Y a esta porción se le conoce como esquitosómulas, o sea, lo que penetra al ser humano es la esquitosómula, ¿no? Estas esquitosómulas mayormente recuerden que se van a alojar en los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos, y esta se recubre por células del hospedero, ¿no? Entonces,
Recuerden que esto solamente puede llegar al sistema hepático y recuerden que es allí donde se van a convertir en adultos, ¿ya? Entonces, como ven acá, dentro de los estadios evolutivos de lo que es esquitosoma, tenemos lo que es miracidio, huevo, miracidio, esporozoito, cercaria y las esquitosomulas. ¿Cambió con relación a la fasciola hepática? Cambió, son otros nombres, ¿no? Bien, acá mostramos el ciclo biológico. El hombre es el hospedero definitivo y como pueden observar, depende de la especie, depende del hospedador intermediario. En este caso, cuando la persona está infectada, defeca bien en las heces, podemos encontrar, por ejemplo, el esquitosoma manzoni, el japonicum, y casualmente podríamos encontrar el esquitosoma hamiltonianum. Pero sin embargo, podemos encontrar en muestra de orina lo que es el esquitosoma hamiltonianum o de repente el esquitosoma japonicum. Esporádicamente hay algunos trabajos que han sido reportados así. Entonces, estos huevitos requieren de un medio acuático dulce y es allí donde eclosionan y salen, se destapa este opérculo y salen de allí estos miracidios. Recuerden que los miracidios están rodeados de cilios, de igual forma estos tienen unos sensores que lo que hace es buscar al hospedero intermediario, que son los caracoles de diferentes géneros. Sobre todo, hablamos de género Bionplaria, ¿ya? En este caso cambiamos de género a diferencia de la fasciola, tenemos el género Bionplaria. Entonces, estos miracidios, ¿qué hacen? Penetran al tejido blando del caracol, o al manto como se le conoce, y allí dentro de este caracol se va a formar lo que son los esporocitos, ¿no? Entonces recuerden que estos esporocitos se convierten en redias y después en cercarias, ¿no? Y estas cercarias, ¿qué pasa? Nadan libremente en el ambiente, en el agua, y cuando encuentra a su hospedero, ¿qué hace? Penetra, ¿no? Y al penetrar pierde la cola y lo único que ingresa es, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo que penetra a los humanos? Esquistosomulas, ¿no? Entonces, eso es lo que penetra. Entonces, al perder la cola, esta cercaria penetra, ¿no? Y esta empieza a circular, empieza a migrar hacia la parte hepática, atraviesa la sangre y ¿dónde va a madurar? ¿No? Como ven acá, estos se van hacia la parte de las vénulas mesentéricas del intestino o también pueden ubicarse a través del recto. Por ejemplo, en el caso de lo que es el esquitosoma japonicum y el esquitosoma manzoni, estas se van a desarrollar acá, en los pares, ¿no? A nivel de las vénulas mesentéricas del intestino recto. Es allí donde lo vamos a encontrar. Pero sin embargo, el esquitosoma hamiltonianum, ¿dónde se va a desarrollar hasta ser adulto? En el plexo venoso de la vejiga. Es por eso que para diagnosticarlo, con muestras de orina podemos dar ese diagnóstico, ¿ya? Entonces, para diagnosticar el manzónico y el japónico, puede ser con muestras de heces. Y el hamiltonianum tiene que ser con muestras de orina. Y de esa manera se desarrollan los adultos, se aparean y tranquilamente los huevos pueden salir tanto en las heces como en la orina, ¿ya? Entonces, etapa efectiva, ¿cuál sería? ¿Ah? La cercaria, ¿no? Que cuando penetra, lo que va a penetrar, ¿qué cosa es? La esquitosomula, ¿no es cierto? Etapa de diagnóstico, ¿cuál sería? ¿Cómo diagnosticamos una esquistosomiasis? Por heces y por orina, una de las dos formas, ya dependiendo de la especie. En lo que respecta a su patogenia, recuerden que la cercaria, desde el momento que ingresa al hospedero definitivo, lo que va a hacer es producir una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, puede haber daño a nivel de células mononucleares o poliformas nucleares y recuerden que esto lo que va a originar van a ser dermatitis producida por esta cercaria, ¿ya?
Cuando son adultos, recuerden que estos adultos empiezan a colocar huevos y inmediatamente va a haber una respuesta, ¿no?, al TH2 con producción de la interleucina 10. Y recuerden que esto lo que va a hacer es servir como estímulo a la producción de la inmunoglobulina E. Entonces, por aquí vamos atacando. Recuerden que otro aspecto muy interesante es la citotoxicidad celular, que depende principalmente de los anticuerpos con acción afectora, sobre todo de los esquistosomas, pero aparentemente son inocuos para los vermes adultos, ¿no? Vamos a ver que el evento patogénico más importante en este caso de este parásito es la formación del granuloma, que está mediado por varias subpopulaciones linfocitarias. Y recuerden que esto tiene a inducir, ¿no?, respuesta inflamatoria y fibrótica, sobre todo en función a la cantidad de huevos que son de diferentes lugares de tejido, ¿ya? Vamos a ver cómo se manifiesta. Inicialmente tenemos el periodo de incubación, produce dermatitis con el contacto de una reacción urticariácea, que viene prácticamente acompañado de un picor intenso y fiebre. Después viene pues un proceso diarreico, por ejemplo. En el periodo de producción de huevos, infiltración, produce pues disentería, que es muy intensa, fiebre recurrente, patomegalia, esplenomegalia y pérdida de apetito acompañada con importante pérdida de peso. Y el tercer periodo que tiene este tipo de parásito es un periodo de proliferación hística y reparación, donde se ve el descenso de lo que es el tamaño del hígado, ¿no?, por una continuidad del crecimiento del abdomen y engrosamiento del mesenterio. Y acá vemos también lo que es la disentería, ¿no? Es menos importante, pero aparece diarrea, sí es frecuente que aparezca también fisuras anales y hemorroides por la misma defecaciones constante que tienen los pacientes en este caso, ¿ya? Diagnóstico y tratamiento. Inicialmente muestra de heces, métodos directos, mediante frotis simples. Si hacemos por muestreos de concentración, la mejor técnica es la de Richter. Si queremos contar los huevos, el CATOCAR. Y si queremos aplicar los métodos indirectos, hablamos de la intradermoreacción, las pruebas de Lisa, las pruebas FIFI o lo que es la hemoglutinación indirecta, ¿ya? Tratamiento para esto, el único fármaco que tenemos, el praziquantel, es el que se recomienda mucho para lo que es la esquistosomiasis, ¿ya? Ahora hablamos de fasciola, la vamos a pasar rápido, solamente para hablar un poquito de la parte epidemiológica. Nuestro Perú no se escapa. Tenemos muchos lugares donde hay mucha incidencia de lo que es fasciolosis, ¿no? Sobre todo en los animales, como también en el caso de los humanos. Principalmente las zonas afectadas son estas, ¿no?, la parte de la sierra, sobre todo. Recuerden, hablamos de los valles interandinos, como hablamos de Cajamarca, hablamos de Junín, hablamos de Cusco, hablamos de Arequipa, hablamos de Puno, muy cerca del lago Titicaca sobre todo, ¿no? Entonces, en nuestro Perú, recuerden que la transmisión se da principalmente en estas zonas, ¿no?, que son zonas rurales, lugares donde se dedican pues mucho a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y sobre todo aquellas que tienen pues pendientes andinas de 4.500 metros sobre el nivel de mar, es donde mayor creciente hay. Se hizo un trabajo sobre la prevalencia de este parásito entre un 6 a 68% que se daba en los niños, que se encontró mayormente en esta población, ¿ya? En el caso de la fasciolosis animal, recuerden que 21 de las 24 regiones de Perú se encuentran mayormente este tipo de infecciones, y sobre todo cuando se hace decomisos en los camales, ¿no? Se encuentra que la mayoría de los ganados, de los rumiantes, de los herbívoros, sus vísceras están contaminadas con este parásito, ¿no? Entonces por eso es que se pide que constantemente pues haya la vigilancia respectiva para la venta de estos productos, ¿ya? Entonces se ha hecho informes de decomisos de vísceras, sobre todo en los mataderos secundarios, y ahí se ha reportado pues que hay contaminación de este tipo de parasitosis, ¿ya? Esto ya lo vieron, ya vieron el bovito, han visto los histomas hepáticos. Su ciclo biológico también ya está por demás, y vamos a hablar un poquito de sus manifestaciones clínicas. Recuerden que acá vamos a hablar de dos fases, fase aguda y fase crónica. Fase aguda, recuerden que acá existe el producto de migración de los parásitos jóvenes a través del tejido hepático, ¿no?
Esto puede durar semanas o meses desde que se ingiere, sobre todo las metacercarias, y se caracteriza porque el paciente empieza a tener fiebre, náuseas, hematomegalia, el hígado empieza a crecer, hay dolor abdominal, hay urticaria y hay presencia eosinofílica, ¿no? Entonces, acá mayormente se puede visualizar de que los pacientitos pueden tener hemorragia interna, ya por el mismo tamaño del parásito. En la fase crónica, estos parásitos, recuerden que van a las vías biliares y pueden presentar dolor, cólico, ictericia, pueden haber obstrucciones, ¿no? A nivel intermitente, sobre todo a nivel de las vías biliares por este parásito adulto. Recuerden que aquí vamos a hablar de una infección crónica a nivel pues de las paredes del conducto del tejido hepático, ¿no? Mayormente se acompaña con fibrosis. También se hace mención de la pancreatitis, de los cálculos biliares y sobre todo las sobreinfecciones bacterianas, que son también muy frecuentes en esta fase crónica. ¿Qué tiene el paciente? Puede presentar fiebre, puede tener presencia de anemia. En esta fase recuerden que puede durar años y puede prolongarse para toda la vida, ¿no? Cuando estos parásitos adultos están dentro de nuestro organismo. Pero sin embargo en los niños sí van a haber cuadros más presentes, porque recuerden que el tamaño de los parásitos son grandes. Imagínense que invada sus hígados de esos niños, entonces ahí sí hay alteraciones más graves, ¿no? Entonces alteran a los órganos que son pequeños y por lo tanto hay mayor cantidad de parásitos grandes y hay alteraciones en este caso. Ya hemos visto los diagnósticos, métodos directos e indirectos. Recuerden que en el tratamiento se recomienda lo que es el triclavendazol. Se da de forma oral, dosis única, en un día 10 miligramos por kilogramo, ¿no? O también de 20 miligramos por kilogramo. Entonces recuerden que es una dosis única que se puede dividir en 2 días seguidos, ¿no? Y se acompaña, recuerden, siempre con comida grasosa para poder mejorar la absorción. Si el paciente presentara, por ejemplo, resistencia a este fármaco, se ha ensayado también para aumentarle lo que es el linizadol. Entonces recuerden que el linizadol tiene derivados de la artesemina y tiene por resultados satisfactorios hasta la fecha, ¿no? Entonces esto es lo que hoy en día se está utilizando como fármaco para lo que es la fasciolosis. Por último tenemos lo que es el Paragonomius, conocido como la duela del pulmón. También tenemos revistas, Eximed, ¿no? Se habla sobre un derrame pleural por paragonomiosis pulmonar en la región amazónica de Ecuador. Este es un trabajo de la Facultad de Ciencias en la Salud de Ecuador y es un trabajo del 2021, es una revista cubana. Acá, por ejemplo, se tiene el esputo con abundante, como ven, miren, color un poco chocolatado, que también pues el esputo es una de las formas de poder diagnosticar, en este caso, lo que es Paragonomius. Acá miren los huevos de Paragonomius, también se observan en los huevos el esputo, acá no se ha coloreado, como ven son ovalados de un color chocolatado, marrones, ¿no? También miren la cantidad. Hay muchos que a veces se confunden lo que es una paragonomiosis, porque cuando se les toman los exámenes de rayos X, aparecen como manchas blancas o como monedas, como le dicen, ¿no? Lo tomas hoy día la placa y lo puedes tomar de aquí a 2 días y ya no lo tienen, ¿no? Entonces es un problema también que se confunde con otro tipo de infección. Y el Perú no se escapa de este tipo de parásitos, ¿no? Recuerden que también están dentro de los valles interandinos, sobre todo en Cajamarca, La Libertad, hablamos también de la selva central, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Tingo María, San Martín, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la parte selvática también a nivel de Puno. Recuerden que los hospederos definitivos suelen ser mamíferos silvestres, pueden ser pequeños o grandes, como el hurón, o también como el pecarí, o también se ha reportado en algunos animales domésticos como el gato, ¿no? Entonces tranquilamente podemos encontrar allí. Y acá hablamos del Paragonomius. Miren, este es su huevo
es un poquito más grande, casi el doble de la fasciola, entre 10 a 20 milímetros. Esto, recuerden que los vamos a encontrar ¿dónde? En el pulmón, sobre todo al nivel del árbol bronquial. De igual forma, tiene órganos de fijación, ya lo hemos visto, ventosa oral, ventosa ventral. El hospedadero definitivo, recuerden que pueden ser animales, pequeños o grandes, que son salvajes, y el hombre, principalmente, ¿no? Hospedadero intermediario, aquí vamos a hablar de dos hospederos intermediarios. El primer hospedadero intermediario es el caracol, que pertenece al género Araupillus, y el segundo hospedadero intermediario va a ser un crustáceo, cualquier crustáceo que vamos a encontrar. La forma infectiva para el hospedadero intermediario, por ejemplo, para el caracol serían los miracidios y para el crustáceo serían las cercarias. Y la forma infectante para el hospedadero definitivo serían las metacercarias. ¿Ya? Entonces vamos a ver su ciclo biológico. Como han podido observar, aquí miren, existen diversidad de especies de crustáceos que tranquilamente pueden servir como un hospedador secundario, ¿no? Pero habemos algunos que afectan al hombre, principalmente recuerden que la que afecta al hombre es el Paragonomius westermanni. Esto se ha visto pues en países orientales. En América tenemos diferentes tipos de paragonomios. Por ejemplo, tenemos el Paragonomius queyocoti, mexicanus, caliensis, peruvianus, ecuadoriensis, amazonensis, rudis, napensis, inca y otro tipo de Paragonomius spp. Por eso antes cuando ustedes me preguntaban qué Paragonomius es, yo decía Paragonomius spp, ¿ya? Porque existen diversidad de especies, ¿ya? Acá hablamos de su ciclo biológico. Recuerden que el humano es el hospedador definitivo, pero también tenemos otros hospedadores definitivos, como hemos dicho, animales salvajes, mayores o menores. Cuando el hombre está infectado, puede eliminar tanto por las heces como por el esputo, como ya vieron en las imágenes, tanto los huevos como la forma adulta ya prácticamente muerta, pero mayormente podemos eliminar los huevos. De igual forma, en el caso de las heces. De igual forma, este huevito requiere de un medio acuático para poder seguir su ciclo biológico. Entonces recuerden que salen huevos no embrionados y se embrionan en el medio acuático. De ese huevito que tiene pequeñas espolones, se destapa y sale el miracidio. Entonces, al salir el miracidio, esto por sus sensores busca mediantemente a su primer hospedador intermediario, que van a ser los caracoles. ¿Recuerdan de qué género eran los caracoles? ¿Género? ¿Ah? ¿Qué género eran una bola? Esas son preguntas de exámenes por de esta forma. Aropillus, ¿no? Aropillus. Entonces, en el manto, dime. Sí, la que estamos hablando. Aropillus. Pero estamos hablando de Paragonomius, ¿ah? En el caso de este hospedadero intermediario, del primer hospedadero intermediario, recuerden que estos miracidios van directamente ¿a dónde van? ¿Qué buscan en el caracol? ¿Dónde se aloja ese miracidio? En el tejido blando, en el manto, ¿no? Entonces es allí donde se transforma, ¿no? El miracidio se convierte en esporoquistes, después se convierten en redias y después en cercaria, como lo ven acá. Entonces la cercaria es la que sale del manto del caracol, ¿no? Empieza, en este caso, a estar pues en el medio ambiente y estos caracoles, ¿qué hacen? Se alimentan de esa cercaria. Y al alimentarse este crustáceo de la cercaria, esto se convierte en metacercaria. Entonces la metacercaria, ¿qué no tiene? El crustáceo. ¿Y cómo me infecto yo? Cuando me alimento de estos crustáceos que están enquistados con las metacercarias y lo consumo de forma cruda o mal cocida. Entonces esa es la forma como yo me voy a infectar, ¿ya? Entonces, como ven acá, en este caso el ciclo biológico es totalmente diferente en el caso de la fasciola, en el caso de los quitosomas y ahora de lo que es Paragonomius, ¿ya?
Y me infecto, hace su recorrido, ¿no? A nivel digestivo, ¿no? Se degrada esa metacercaria y de la metacercaria, que sufrió el proceso de desenquistamiento a nivel del duodeno, se implanta y crecen los adultos, ¿no? Entonces los adultos van a crecer en las cavidades quísticas del pulmón y de allí pasa a formar parte del árbol bronquial y es allí donde se va a encontrar. Por eso tranquilamente esto lo podemos encontrar cuando las personas expectoran y escupen, ¿no? Y tranquilamente es por ese medio donde también podemos encontrar a estos parásitos, ¿ya? Son eliminados tanto en esputo como también en el material fecal, por si acaso, ¿ya? Sus manifestaciones clínicas, de igual forma, fase aguda, fase crónica. Recuerden que la fase aguda se da durante la invasión y la migración de los tremátodos, que pueden desarrollar el paciente, ¿qué cosa? Les va a producir diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, urticaria, hepatomegalia, y va a producir algunas anomalías pulmonares y eosinofílicas, ¿no? Y la fase crónica, recuerden que como son grandes, producen daño a los pulmones o también pueden afectar otros órganos que están muy comprometidos, ¿no? ¿Qué le produce al paciente? Le puede producir una tos crónica, pueden tener dolor torácico, hemoptisis, disnea, pueden tener un cuadro muy parecido a lo que es la tuberculosis, ¿no? Y a veces se confunde con eso. Recuerden que puede producir también afecciones cerebrales, ¿no? Porque estos pueden ocupar ciertos lugares en el espacio y a menudo aparece pues después de un año, cuando se estableció la enfermedad a nivel pulmonar. O sea, si tú no te curas bien cuando te detectaron hace un año, tranquilamente ese parásito puede haber invadido la parte cerebral. Y cuando está en la parte cerebral, el paciente empieza pues a tener convulsiones y trastornos visuales por la presencia de este parásito. El diagnóstico, ya saben, hay que confirmarlo hallando los huevos, tanto en el esputo como en las heces. Y recuerden que estos huevos aparecen entre 8 a 10 semanas después de la infección. Y cuando existe compromiso cerebral, hay que tomar muestras del líquido cefalorraquídeo, que es un color sanguinolento, y vamos a encontrar muchos eosinófilos, ¿no? Y raramente no vamos a encontrar uno, ¿no? Entonces, ya imagínense hacer una biopsia cerebral, aquí ya se confirma el diagnóstico, ¿no? Entonces, hoy en día se habla de una prueba cutánea, que se le conoce como paragonomina, y se realiza mediante el extracto de los parásitos adultos y presenta entre un 80 y 90% de sensibilidad, ¿no? Entonces es una prueba que se está practicando. Tratamiento de igual forma, praziquantel, triclavendazol o biotenimol, ¿no? Entonces es lo que mayormente se consume. Bien, ahora les toca a ustedes. ¿Qué dice acá? Si no lo leen todo fuerte, no les doy el examen. Los esquistosomas son parásitos de dos sexos, viven unidos en forma permanente, viven en las pequeñas glándulas de varios órganos. Diagnóstico, identificación de huevos en las materias fecales o orina. Praziquantel es el tratamiento de preferencia tanto en casos individuales como comunidades. Está facilito, ¿no? Hablamos. Fuerte. La fascia hepática aplanada, florita, con Los huéspedes definitivos son animales herbívoros y ocasionalmente el hombre. Los parásitos se localizan en el hígado, los huevos son eliminados por la bilis. El diagnóstico se hace principalmente por el hallazgo de huevos en bilis o materias fecales. El triclavendazol es el tratamiento de elección. Ya facilito con fasciola, ya lo saben bien. ¿Qué más? El paragón son parásitos doblados color café, huéspedes definitivos, animales y hombre. El adulto viven en el pulmón donde producen huevos que salen por la expectoración por materias fecales. Expectoración de huevos en materia fecal. Praziquantel es el tratamiento de preferencia, pues se le debe agregar corticosteroides cuando hay invasión cerebral. ¿Cuántos de estos parásitos se utiliza praziquantel hasta ahorita? Ustedes están. ¿Ah? ¿Cuántos? A ver. 1, 2, 3. Hay varios, ¿no? Creo que tenía 6 meses usados. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Estas últimas clases son bien sencillitas, así que si no aprovechan ahora, ya es cosa de ustedes.